Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es jueves 13 de agosto del año 2026. Vamos a hablar el día de hoy ya otra vez del tema del ENE, otra vez del tema de la reforma energética, este tema que sigue causando fricciones entre las distintas facciones políticas que componen el Congreso Nacional. Después de cuestionar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el Partido Liberal ha puesto sobre la mesa ya su propia propuesta. Corresponde ahora al Congreso determinar qué disposiciones conserva, cuáles modifica y bajo qué condiciones puede construirse un acuerdo político para llevar esto ya finalmente a la votación. La discusión, sin embargo, no puede limitarse únicamente a decidir si la ENE se irá siendo estatal. La propiedad pública de los activos no puede por sí sola, no resuelve por sí sola los problemas de la administración, pérdida, endeudamiento y deterioro de servicios. También importa quién controlará las nuevas empresas según estas propuestas, quién administrará el mercado, cómo se contratará la energía y quién terminará asumiendo al final los riesgos de cada decisión que se tome. La propuesta liberal presentada esta semana introduce salvaguardas importantes para proteger el patrimonio público, pero conserva todavía buena parte de la arquitectura institucional planteada por la propuesta del oficialismo. Así que cuando usted escuche decir que vamos por esta propuesta y no por aquella, esta nueva propuesta realmente incorpora mucho de la anterior también. Al mismo tiempo, traslada al Estado obligaciones considerables y agrega beneficios para determinados generadores renovables que deben ser examinados con cuidado. El informe presentado esta semana por la Asociación para una Sociedad Más Justa añade otra dimensión al debate. Los programas implementados durante los últimos años han reducido las pérdidas consumidas, que para reducción de pérdida han consumido realmente los recursos públicos sin alcanzar sus objetivos. La reforma necesita, por lo tanto, responsables claramente identificados, indicadores verificables, supervisión independiente y consecuencias cuando las metas no se cumplan. Esta mañana conversaremos con los economistas Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, además también ingeniero eléctrico, experto en temas de energía, y con Edgar Aguilar de la ASJ. Analizaremos si la propuesta liberal presentada enfrenta las causas estructurales de la crisis o si solamente redistribuye sus costos, qué intereses aparecen protegidos en el nuevo diseño y qué condiciones deben incorporar el Congreso Nacional antes de aprobar una reforma que comprometerá las finanzas públicas, el funcionamiento del sistema durante los próximos años. Ese será el tema del día de hoy. Vamos a escudriñar qué es lo que están proponiendo los liberales y quién está atrás de esta propuesta esperando pasar desapercibido. Así que quédese con nosotros, vámonos a más contexto. Esto es Más Conscientes. Luego de semanas de estudio y consultas, la bancada del Partido Liberal presentó su propuesta de reforma energética para modificar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. El proyecto oficialista llegó al Congreso con una transformación profunda del sector. Propone separar la generación, transmisión y distribución mediante 3 sociedades de capital estatal, crear un operador del sistema y del mercado independiente, fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y abrir espacio a comercializadores y grandes consumidores. Cuando comenzó la discusión, el Partido Liberal pidió tiempo para estudiar el documento. Su bancada sostuvo que la propuesta carecía de solidez técnica y sostenibilidad fiscal. No explicaba cómo se protegería el patrimonio público ni garantizaba tarifas más bajas. Los liberales reclamaron salvaguardas frente a una eventual privatización directa o indirecta y realizaron consultas con trabajadores, alcaldes, sectores productivos, academia, sociedad civil y expertos centroamericanos. La denominada Ley de Justicia Energética, presentada ahora por
por el Partido Liberal, conserva buena parte de la arquitectura original, mantiene la separación de la ANE en empresas de generación, transmisión y distribución. Sin embargo, establece que las tres serán propiedad de una ANE matriz, que conservará la titularidad de los activos. También dispone que el Estado asuma durante 10 años el servicio de la deuda histórica, prohíbe utilizar los bienes estratégicos como garantía, plantea licitaciones internacionales para nuevas compras de energía y establece subsidios financiados por el Estado. A esta diferencia se agrega un punto controvertido. Los artículos adicionales que acompañan el paquete amplían las exoneraciones para los proyectos renovables y plantean un precio mínimo calculado a partir de sus costos de generación o almacenamiento. Si el mercado paga más, conservarían el precio superior. Si paga menos, quedarían protegidos por el precio de referencia. El mecanismo reduce de manera desproporcionada el riesgo de estos generadores y podría trasladar sus costos al sistema y a las tarifas. Corresponde ahora a la Comisión Legislativa y a la Junta Directiva del Congreso definir cómo incorporar la propuesta liberal al proyecto anterior. El texto unificado deberá reunir los votos y proteger el patrimonio público, pero también revisar los privilegios concedidos a determinados participantes del mercado, establecer cuánto costarán las exoneraciones y evitar que las garantías otorgadas a los generadores terminen siendo financiados por el Estado o por los usuarios. La reforma deberá medirse finalmente por su capacidad para reducir las pérdidas, contener las tarifas y mejorar la continuidad del servicio eléctrico. Bueno, preguntamos realmente quién pagará el rescate de la ENE. Es una pregunta retórica que seguramente usted ya sabe. No vendrá nadie de afuera a pagar esto que nos está costando, y quizá por eso también es la urgencia no solo del gobierno, sino que de la sociedad en general por resolver de una vez por todas este problema. Me preocupa cuando escucho yo algunas voces contrarias al gobierno, adversas al gobierno, que está bien, en una democracia todos tenemos derecho a participar y a expresar nuestras opiniones, pero me preocupa cuando salen voces diciendo que mejor no hacer nada a este momento. Pareciera como que todavía hay algunas personas que no les cae el 20, para decir en esa forma coloquial que teníamos las personas que tenemos ya varios años de vivir acá en este país, no les cae el 20 del problema que estamos enfrentando realmente el país y las consecuencias que tendremos que pagar eventualmente, porque las facturas siempre llegan, que tendremos que pagar eventualmente si no resolvemos este tema ahora. ¿No? Para poder conversar un poco sobre esta reforma que está presentando el Partido Liberal, qué implicaciones tiene, qué representa, qué intereses protege, cuáles son los conflictos que se puede generar alrededor de ella, nos acompaña esta mañana don Dante Mossi. Él es economista, ingeniero eléctrico hondureño, expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, institución que dirigió entre 2018 y 2023, trabajó 15 años en el Banco Mundial y ocupó cargos en el gobierno en estas instituciones financieras. Posee además doctorado en economía por Vanderbilt y maestría por Universidad de Duke. Además nos acompaña Edgar Aguilar, él es investigador y economista energético de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Ha desarrollado estudios sobre regulación eléctrica, pérdida de energía, salud pública, seguridad humana e inmigración. Su trabajo combina además investigación, análisis de política e incidencia orientada a fortalecer la transparencia, la institucionalidad y los servicios públicos. Dante, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí otra vez compartiendo espacios. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Vamos a comenzar con usted, don Dante. Usted ya, imagino que ya tiene conocimiento, ya ha podido estudiar esta propuesta liberal. Usted ha seguido muy de cerca, además, todo lo que ha sido la dispuesta que se presentó originalmente del Ejecutivo, que hemos estado ya hemos discutido ya en este programa un par de veces también, sí, por lo menos. ¿Cómo ve la propuesta liberal? ¿Qué considera que está aportando en la mesa que no se había aportado? Mire, el aporte del Partido Liberal tiene tres componentes grandes. Una que me parece muy correcta y es... está dando una visión distinta de cómo hacer la decisión del ENE, lo cual
Está bien. Lo importante de la organización del ENE es que el gerente general está demasiado arriba para poder gerenciar las unidades de negocios que están abajo. La manera como se haga, sea una sociedad anónima, sea una sociedad unipersonal, sea una empresa pública, está bien. O sea, lo importante es que las líneas de mando estén claramente definidas y permitan una mejor gobernanza. La segunda parte, que me parece muy correcta también, es que están legislando el programa de reducción de pérdidas. Básicamente, deme indicadores, deme metas, deme cómo lo va a hacer. O sea, obviamente una ley no puede reglamentar tanto al Ejecutivo, pero sí le puede poner cuál es la meta. Entonces, eso hacía falta y es muy importante. Y también, y eso es la tercera parte que... bueno, y dentro de esa parte, mejor dicho, también viene el rescate financiero del ENE. ¿De dónde van a ir los recursos? Entonces ahí se habla de que la Secretaría de Finanzas tendrá que asumir la deuda, que de hecho ya lo es, pero ahí se está formalizando. Que yo creo que la Secretaría de Finanzas ha sido el gran ausente en todo este debate, ¿verdad? Y de hecho es una institución clave, es miembro de la Junta Directiva de la ENE. Y hay una tercera componente que me parece que genera ruido, y es como un capítulo para las energías renovables. Creo que es inoportuno porque la ley, o sea, la ley que el Partido Nacional envió es una ley del sector eléctrico, no es una ley para la ENE, no es una ley de rescate del ENE, es una ley de rescate del sector eléctrico donde se está reestructurando. Entonces, no es correcto que en el momento de hacer una ley general comencemos a hacer excepciones para un sector. Sean bien intencionadas, yo creo que ese es un debate que, francamente, aquí hay gente que, como dicen, en Río Revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces creo yo que este es un debate importante, pero no es para este momento. En este momento, digamos, si vemos a mercados eléctricos como el de Guatemala, todos son iguales. Allá compite la térmica, la de carbón, la de biomasa, la de solar, y las mismas condiciones. O sea, comienza a distorsionarse el debate cuando empieza a hablarse ya de un sector que tiene ciertos privilegios, ciertos beneficios por sobre otro sector. Así es. Entonces yo creo que estamos en una ley general, todos somos iguales, todos los empresarios tienen los mismos derechos, así que es inoportuno, definitivamente, y distrae. Nuevamente, el gran debate debería ser, y creo que su pregunta original es, ¿cuál es el problema? El problema es que el ENE está drenándose de dinero, drenando al Estado de dinero. Hay que tomar acciones legislativas para cortar esa mala gobernanza que tiene la ENE, no de hoy, sino de muchos años. Es un problema endémico y tenemos que, como dicen, cortarle de cabeza, ¿verdad? A ese monstruo de 8 cabezas, como alguna gente dice, porque realmente son como feudos. La ENE son feudos regionales donde se roba abiertamente, descaradamente, en nombre del Estado. Entonces, eso es el tema más importante. Yo espero que haya un acuerdo. Usted manifiesta que no es el momento para establecer esta conversación sobre incentivos, porque también el Estado da incentivos a algunas empresas, no solo en el sector eléctrico, también hay otros rubros de la economía donde el Estado puede dar incentivos para generar, para motivar la inversión en ese sentido. Sí. ¿Cuál es el momento entonces para poder establecer esta búsqueda de incentivos por parte de unas empresas que puedan querer invertir en el tema energético? Mire, el mejor incentivo que tiene cualquier empresa de cualquier, ¿cómo se llama?, forma de generar energía eléctrica, es que el mercado sea un mercado con reglas claras, un mercado líquido. O sea, de nada sirve que yo dé incentivos para la generación de energía solar, por decir algo. Yo no sé quién es el que esté exactamente detrás de esta propuesta, pero supongamos que sea el sector solar. ¿De qué sirve que yo le dé incentivos para que importe los paneles o qué sé yo, ¿verdad? O sea, sin impuestos, con facilidades, sin licencia, sin contratos, si la ENE no me va a pagar? Si la ENE es hoy por hoy la que le paga a estos generadores. O sea, para mí que, nuevamente, no tiene sentido hacer esa reforma hoy, por más dulces que le ponga a un sector en particular, subsector del sector eléctrico. El tema es que la ENE es ilíquida y no puede pagarle a sus generadores. Entonces, es la misma razón por la cual no tiene sentido lanzar una licitación de energía eléctrica hoy, porque si a un generador que tiene 10, 15 años está en el mercado, no le paga la ENE porque no tiene el dinero, tiene que irle a pedir a papá
Ministerio de Finanzas que le pase un poco de plata para poderle medio pagar un poquito a los generadores privados. Entonces nadie va a venir. Entonces igual, ¿para qué le va a dar incentivos a un sector de una empresa que no paga nuevamente? Entonces el tema es totalmente inoportuno. Es una discusión una vez que el sector ya esté saneado, que no lo está ahora. Edgar, ¿estás de acuerdo con lo que está expresando don Dante? Completamente de acuerdo. Y en primer lugar, resaltar también, ¿verdad?, que es un buen ejemplo de una discusión democrática en el Congreso, lo que hemos visto con este tema. Muy bien del Partido Liberal hacer su debida diligencia, asesorándose con expertos, ¿verdad?, y dando una propuesta que sí da respuesta a algunas de las preocupaciones que tenía la ciudadanía. Por ejemplo, con añadir algunas protecciones adicionales para proteger los activos públicos. Ya afirma esa visión de la ley en la que se abre el mercado, pero la ENE continúa siendo completamente pública, ¿verdad? Que ya estaba, pero añade candados adicionales. Por ejemplo, en la propuesta inicial que mandó el Ejecutivo se manejaba el tema de sociedades anónimas. La propuesta de los liberales dice sociedades unipersonales. Esto quiere decir que añade un candado más para que no vengan otros accionistas a querer tener propiedad de la ENE. Además, ¿verdad?, otros elementos importantes de la propuesta de los liberales es que aunque la ENE operaría bajo un régimen comercial, siempre el Tribunal Superior de Cuentas jugaría un rol acá, incrementando así los niveles de transparencia de las nuevas subsidiarias. Otro elemento importante acá también es lo que mencionaba el doctor Mossi sobre el manejo de la deuda. Mire, al final, y con la pregunta que usted tiene para empezar el programa es, ya estamos pagando un costo de las ineficiencias de la ENE, pero de una forma totalmente opaca. Nosotros hace unos días hacíamos el análisis y nuestra tarifa, la tarifa de electricidad que pagamos, cubre únicamente el 30% del costo real de la energía eléctrica. 70% está completamente escondido. Y no es que nadie lo paga, lo estamos pagando y estamos comprometiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos a seguirlo pagando. Entonces, el Partido Liberal en su propuesta también se está adelantando a lo que nosotros como ASJ ya veníamos promoviendo que se diera en la etapa de implementación de la ley, de un equipo técnico que se encargara de buscar el mejor modelo para reestructurar a la ENE financieramente. Esto inevitablemente iba a requerir la participación de la Secretaría de Finanzas. El Partido Liberal se adelanta y ya lo propone en la ley, y esto lo que haría en realidad sería transparentar una realidad que ya existe, donde de nuestros impuestos en los últimos 4 años, por ejemplo, 46.000 millones de lempiras se trasladaron para cubrir el déficit recurrente de la ENE. No solo eso, solo en lo que va del año, más de 10.000 millones de lempiras en nueva deuda, bonos que ha colocado la ENE. Y esta deuda ya, pues por lo menos lo que sale en los libros de la ENE, que no son de confiar mucho también, ya está por los 120.000 millones de lempiras. 1 de cada 4 lempiras de deuda pública. Al final es deuda pública. Entonces es positivo también que el Partido Liberal ya está trayendo esto a la conversación para que se vaya preparando la Secretaría de Finanzas, y esperamos que esto sea visto también de forma con la necesidad del tema por la evaluación que está haciendo el Ejecutivo en este momento de la propuesta liberal y cómo eso se va a incorporar en el dictamen final. Bueno, y como un dato que ustedes han presentado dentro del informe de ASJ, ha presentado que en este, vamos a ver, ordenar aquí, en este 2026 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica obtuvo 21.650 millones de lempiras. Eso es lo que se ha generado, lo que ha recibido en los últimos 6-7 meses, pero ha reportado un gasto de 32.000 millones de lempiras. O sea, estamos hablando de un déficit solo en este semestre de 11.000 millones de lempiras. Así es, solo en lo que va del año, los ingresos que la ENE genera solo le permiten cubrir el 65% de los costos que incurre. Entonces, ese déficit, ¿verdad? 35% se va acumulando, se va acumulando. ¿Y cómo lo cubre? Con la deuda. Si usted ve la cantidad de déficit que ha acumulado, o sea, esa diferencia entre los gastos y los ingresos, es casi igual a la cantidad de deuda que ha sacado en lo que va del año. Y esto no es nuevo, esto pasa cada año, sigue aumentando. Nosotros hemos proyectado que si la situación sigue igual, este status quo, en 10 años
años la deuda se va a duplicar de 120.000 a alrededor de 240.000 millones de lempiras. Entonces es una situación totalmente insostenible. Nosotros hemos hablado con diferentes administraciones de la Secretaría de Finanzas y nos han contado que es literal el ejercicio que a veces tienen que hacer, donde en vez de enviarle dinero a la Secretaría de Educación para pupitres o a la Secretaría de Salud para camas de hospital, se lo tienen que mandar a la ANE para que pueda cubrir ese déficit y seguir operando de forma mínima. Porque también el dinero que ya está llegando a la ANE de nuestros impuestos, de nueva deuda que pagamos nosotros, que pagan nuestros hijos, que pagan nuestros nietos, no va a nuevas inversiones. Somos el país en Centroamérica con la peor calidad de servicio. En Honduras, por ejemplo, en 2025, un usuario en promedio tuvo una semana sin luz al año, mientras que en El Salvador solo fueron 8 horas, en Guatemala 11 horas, y ese es el promedio, porque si nos vamos a la zona norte, allá son meses sin luz a veces, si nos ponemos a sacar en promedio al año. Sí. Entonces, eso es preocupante, ¿verdad? Y no podemos seguir en eso, donde nuestro dinero de forma opaca, no transparente, vaya a cubrir un déficit, no vaya a mejorar el servicio. No solo es la calidad, somos el país en Centroamérica con menor acceso a la energía eléctrica, porque la ENE no puede hacer las inversiones. Hay alrededor de 1.5 millones de hondureños, casi alrededor del 12%, ¿verdad?, de hondureños que no tienen acceso a la energía eléctrica. El promedio regional en Centroamérica de acceso a la energía eléctrica es alrededor del 97%. En Honduras, alrededor del 84%. Hay una gran brecha. Y si lo comparamos, ¿verdad?, a los países vecinos, ellos tuvieron reformas como la que estamos buscando acá hace 30 años. Pero acá, generación tras generación, defienden una ENE que no funciona, un modelo que no ha funcionado. Por eso espero que esta generación, tanto del gobierno y de hondureños, sí apoyemos a que los cambios reales se den en la empresa. ¿Es posible otro tipo de maniobra para poder salvar todo esto sin tener que recurrir a reformar el sector eléctrico? ¿Es posible salvar la ENE con un buen gerente? No sé, ¿es posible hacerlo? Hay un artículo que me encanta de Luis Cosenza que habla del hombre providencial, que es la persona, el gerente perfecto, un gerente que de hace 20 años, con la mejor intención, mejor educación, mejor apoyo político. Pero él dice, y a los 4 años lo van a echar. Entonces, la ENE va a caer otra vez en el mismo problema. No, entonces, la verdad es que no existe un gerente providencial. La ENE se volvió simplemente ingobernable porque tiene un tamaño muy grande. Es la empresa pública más grande de Honduras. Tiene cobertura nacional. O sea, el paralelo que hago es el SANA. El SANA hace 20 años, yo sé que muchos están muy jóvenes acá para saber, pero antes el SANA era el monopolio de agua y saneamiento de Honduras. País, sí. Para Honduras, o sea, si no había agua en La Ceiba era culpa del SANA, si no había agua en Tegucigalpa era culpa del SANA, si no había agua en Roatán era culpa del SANA. Entonces, pero la gente eventualmente dijo, esto es absurdo. Y aquí Marlon Lara, ¿verdad?, fue el dirigente de una revolución en Puerto Cortés y dijo, el SANA no más. Entonces, y los expulsaron de Puerto Cortés y la municipalidad se hizo cargo del sistema de agua y San Pedro Sula hizo lo mismo. O sea, ¿por qué menciono esto? Al esto? final el agua es un recurso tan local, ¿no?, que cada municipio tiene distintas fuentes de agua. Pero simplemente era que la entidad nacional, bien intencionada, con todo el recurso financiero que pudiera tener con el apoyo del gobierno central, no satisfacía las necesidades de la gente. Entonces, así está la ENE. La ENE es demasiado grande, no se puede gerenciar desde Tegucigalpa o donde sea que pongamos la sede a todo el país. Entonces es necesario comenzar a disgregar esas funciones. La ENE se volvió demasiado grande y todas las empresas de ese tamaño tienden a fraccionarse en unidades de negocio. Generación, transmisión, distribución, despacho. Entonces, definitivamente la ENE tiene que
escindirse y la escisión, y nuevamente es una palabra no es común, ¿verdad? Como dice alguien, partirla en pedacitos. No exactamente, simplemente es hacerla funcionar de una manera más independiente, porque son negocios distintos. Las necesidades de crédito de generación son muy distintas a las necesidades de crédito de transmisión y muy distintas a las necesidades de crédito de distribución. Entonces... y en eso coinciden ambas propuestas. Y esa es la buena noticia. Creo que hay un entendimiento de los dos partidos mayoritarios, inclusive de Libre, de que las unidades de negocio son esenciales. De hecho, conversé con Eric Tejeda el otro día. Yo le comentaba que, no sé por qué me acordé de esto, pero en 1995 el gobierno español le donó una asistencia técnica a la ENE para que hiciera la separación de unidades de negocio del ENE. O sea, y se decía que tenían que haber gerentes por tipo de negocio. Hace 31 años. Imagínense, desde el 95 existe el estudio. Lo hizo, creo que fue, no sé, UITESA o Iberdrola, una de las dos. Vino a hacer el estudio y una de las... Yo recuerdo, porque yo estaba muy pequeño todavía, estaba estudiando ingeniería eléctrica, no estaba tan pequeño. Entonces, por eso me llamaba la atención. Decía, ¿verdad?, que inclusive las especialidades de ingeniería eléctrica de transmisión son totalmente distintas a las de generación, son totalmente distintas a las de distribución. Entonces, el mismo negocio se está especializando de tanto que ya no iban a haber todólogos, ingenieros eléctricos todólogos. Entonces, pero volviendo al punto, creo que la muy buena noticia es que hay un entendimiento del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libertad de Refundación, que el modelo hoy no está resolviendo los problemas a Honduras. Vamos a irnos a una pausa comercial. Al regresar de la pausa, quiero que conversemos un poco sobre estos proyectos que ya han existido, ¿no? Energía Honduras, por ejemplo, estrategia de reducción de pérdidas, es otro. Han habido esfuerzos para poder rescatar dentro de este mismo modelo y analicemos por qué no han funcionado como respuesta a la crisis que tenemos hoy en día, que ya vimos 11,000 millones de lempiras, nos costó de deuda solo estos 6 meses que hemos dejado pasar sin hacer algo. Ya regresamos, usted está viendo Más Consciente de ICN. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Es fallar a la salud de Honduras. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando esta propuesta que en el Congreso Nacional el Partido Liberal ya presentó una propuesta
Escuchaba ayer al señor Jorge Calix diciendo de que no iban a tomar en cuenta el Partido Liberal la propuesta anterior del Partido Nacional o del Ejecutivo, específicamente que iban a trabajar únicamente sobre la propuesta liberal y esa era como la postura que tiene actualmente. ¿Es correcta una postura de decir, lejos de vamos a ver cómo juntamos estas dos, nos cerramos con la nuestra y si no es con la nuestra no hay ninguna reforma? No, yo creo que es un error. Es importante dialogar, si tal vez hay una mejor idea de cómo resolver las dudas de algunos diputados. Yo creo que entre más diputados apoyen la iniciativa, mejor. O sea, yo creo que aquí ninguno es dueño de la verdad. Y como dicen los que medio entienden algo, son muy cercanos a ciertos sectores, entonces más bien eso es peligroso. Así que yo creería que no, que deberían conversar. Nuevamente, me llamó la atención que el Partido Nacional dentro del Congreso dijo que le iban a remitir al Ejecutivo para que el Ejecutivo diera comentarios. Que es lo correcto. Pues sí, es lo correcto. Pero deberían llamar a los del Partido Liberal de una vez a esa reunión con el Ejecutivo para que se entiendan, ¿verdad? Porque a veces escribir un decreto no es trivial. Y yo tengo que reconocer eso. Yo trabajé en Casa Presidencial, redacté algunos decretos y los abogados me daban palos porque decían, lo que estás diciendo no es lo que estás legislando. Es un balance. Pero volviendo al tema, no, deberían conversar. Es un tema muy especializado, de mucha prioridad nacional y yo invitaría a todos los abogados, particularmente diputados, a que hablen con estas contrapartes del Poder Ejecutivo. Ahora, Edgar, según ASJ, según los datos que ustedes han presentado, ¿no? La empresa de energía Honduras, EEH, tuvo un costo aproximado de 23.000 millones de lempiras. Duró 7 años y debía de reducir las pérdidas según el contrato a 15% aproximadamente, pero terminó apenas a un 35% de reducción de pérdidas. Por otro lado, el programa de reducción de pérdidas del gobierno anterior también tuvo un costo, tenía que reducir a 35% también y apenas a 25% y llegó apenas a un 25%, o sea, tiene que reducir a 25 y llegó a un 35 también. O sea, ninguna de estas empresas logra realmente cumplir la meta. El problema es que la meta está muy alta, el problema es que no hay la capacidad de reducción de pérdidas. ¿Por qué estas empresas fracasaron? Sí, mire, el problema de la ENE no es nuevo. Nosotros mostramos una gráfica de 2018 a 2026 y cómo las pérdidas han ido aumentando. Y el problema de las pérdidas de energía, esa energía que la ENE tiene que comprar, que tiene que producir, pero que no está facturando, es que eso corresponde al 75% de ese déficit que le mencionaba. Entonces, lo que causa en realidad que nuestros impuestos, que nuevo préstamo vaya para la ENE. Entonces, han habido varios intentos y en los últimos 10 años hay 2 iniciativas que resaltar y con modelos muy diferentes, ¿verdad? Que nos enseñan tanto a cómo atender el problema de pérdidas, pero también cómo atender y cómo implementar esta ley si esta ley pasa, ¿verdad? Especialmente en la parte de distribución. EEH, un contrato tercerizado, un contrato de administración, no una concesión real, era un contrato bastante corto de 7 años, donde no hubo un proceso verdaderamente competitivo, por ejemplo, para adjudicarlo al operador, a quien iba a estar a cargo de su meta pues, principal de la reducción de las pérdidas. Entonces, el contrato también se diseñó de una forma en que se le iba a pagar un honorario fijo independientemente de su desempeño, redujera pérdidas o no. Entonces, por eso se le terminaron pagando más de 23.000 millones. Ahora hay demandas también y las pérdidas más bien aumentaron. Entonces, esto nos enseña que, bueno, si esta ley, por ejemplo, va a abrir el sector y si van a haber nuevas licitaciones ahora para transmisión, para la misma infraestructura de distribución, ¿cómo nos aseguramos que los procesos son completamente competitivos, que se asegura que quienes participan tienen la capacidad técnica y que los contratos de verdad se establecen de forma que existen los incentivos para la eficiencia, que es lo que le ha faltado a la ENE, que es lo que faltó en el contrato de EEH? Ahora bien, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas creo que es el ejemplo más
exacto tal vez de la problemática que ha tenido la ENE, porque la ENE ha sido una compañía totalmente estatal bajo una administración pública donde, como usted decía, cada gobierno tiene su propia gerencia, cada gerencia, aún la actual, a veces tienen esas presiones políticas para poner empleados que no tienen necesariamente las capacidades técnicas, pero por compromisos políticos. Eso fue lo que pasó con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Nos costó de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, del trabajo de todos los hondureños, más de 12.000 millones de lempiras. Las pérdidas no bajaron, siguieron aumentando porque se contrató personal que era afín al partido político, no en base a las necesidades o capacidades técnicas que se necesitaba. Personas que fueron a aprender ahí al programa, y eso pasa cada 4 años casi. Entonces, este programa lo que nos enseña más bien es que tenemos que buscar alternativas para separar la administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la operación y especialmente la parte de distribución del mangoneo político. Debe de regirse en base a los estándares de gobernanza corporativa, por ejemplo, establecidos por la OECD, y delinear bien hasta dónde llega la influencia política y de dónde en adelante ya es una administración ya totalmente independiente. Por ejemplo, donde tengamos gerencias que no estén sincronizadas a los ciclos políticos. La ENE y cada una de las subsidiarias debería de tener gerencias como una empresa de largo plazo, con visión, estrategias a largo plazo que las puede ejecutar sin pensar que solo tengo 3 años para implementar mi visión y posiblemente después de 3 años ya ponen a alguien más. Eso también ha impactado mucho en tener un servicio de calidad y en tener una tarifa estable, porque no hay estabilidad en la gobernanza de la empresa, que además es influida por políticos cuyo interés a veces es el electoral, que aún lo vemos ahora con la ley también. A ver, pero vamos a ir, regresemos un poco. O sea, tenemos la energía eléctrica, EEH, la empresa de energía eléctrica de Honduras, Empresa de Energía de Honduras se llamaba, que es una empresa privada, contrata a las personales basados en los criterios privados, no hay, se supone que está contratando a gente por sus capacidades y no por su influencia política, y tenemos el programa de reducción de pérdida, que es lo opuesto, y está contratando un montón de activistas y los lleva acá. Ninguno de los dos funcionó. Sí. O sea, ninguno de los dos funcionó. ¿Qué nos garantiza de que si la empresa de energía, el programa de reducción de pérdida, hubiera contratado, las personas que hubiera contratado, la EEH, esos expertos, esos ingenieros y todo, hubiera funcionado? El problema no es político, no es porque están llevando gente sin capacidades. Sí, de acuerdo, al final es un problema de incentivos también y de un mercado, ¿verdad?, que haga al operador de la distribución, por ejemplo, cargar, porque la distribución es donde se concentran las pérdidas. O sea, que haga al operador cargar con sus ineficiencias, porque al final, al fondo de esto está la realidad que aún con estos esfuerzos, la distribución sigue siendo totalmente dependiente aún de las finanzas públicas. Entonces sabe que, bueno, reduzca pérdidas o no, cobre o no, la Secretaría de Finanzas siempre me va a mandar la transferencia que necesito para seguir operando de los impuestos de los hondureños que todos nosotros pagamos con nuestro trabajo. Reduzca pérdidas o no, yo sé que puedo sacar deuda pública porque tengo una garantía soberana, no tengo problemas con sacar deuda y que lo paguen esta generación, que lo paguen nuestros hijos, que lo paguen nuestros nietos. Entonces, en realidad lo que debería de buscar esta ley es separar a la ENE de esa dependencia de las finanzas públicas y que los operadores, tanto de distribución, tanto de transmisión, de generación, carguen con sus riesgos y carguen también con lo que conlleva, bueno, una ganancia si opero eficientemente y una pérdida si opero ineficientemente, sin trasladar eso de forma opaca mediante los impuestos y sin trasladarlo tampoco a la tarifa. Y ahí es donde también es importante un regulador fuerte que no permita que costos ineficientes se trasladen a la tarifa. ¿Y está esto contemplado en alguna de las dos propuestas? Bueno, en principio, a ver, retrocedo un poquito a la pregunta. No está contemplado porque lo que busca es fortalecer la institucionalidad de la empresa. El día de ayer cerró la licitación de esta administración de la ENE para contratar
una empresa, creo que es una empresa que va a tener 44 cuadrillas a nivel nacional para el programa de reducción de pérdidas. O sea, perdón, están haciendo lo mismo que hizo el gobierno pasado. Y entonces, ¿qué sucede? La ENE pareciera que no hay personas capaces en poder ir a cortarle el servicio a quien no paga, lo cual es falso. O sea, yo creo que la ENE tiene un personal capacitado que ha sido entrenado, muchos de ellos han salido fuera del país a capacitarse, pero no fortalecemos la institución. El incentivo es mi empresa, yo tengo que cuidarla. Y entonces yo estoy subcontratando. ¿De qué sirve que contrate? Empresas, porque estoy seguro que estas empresas que están acudiendo a esta licitación, son 2 licitaciones del ENE, ya están, dicen nombre y apellido, o sea, perdón, ¿verdad? Y en vez de ser de un partido político va a ser de otro. Pero ya en la industria se sabe quién va a ser el que va a ganar estas licitaciones, porque quién va a tener 44 cuadrillas a nivel nacional disponibles para atender este servicio. Así que perdón, ¿verdad? O sea, no nacimos ayer, ya vimos EH, ya vimos el programa de reducción de pérdidas nacional y ya estamos viéndolo otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo creo que ese es el punto toral. Las empresas de distribución tienen su personal y dicen, mira, si no cortás, vamos a quebrar. O sea, quien no pague, hay que cortarle. Quien roba energía, vamos a ir a la fiscalía, vamos a traer a ¿cómo se llama?, a la policía para asegurarnos de que eso no pase. O sea, hay un esfuerzo masivo que hay que hacer por parte del Estado en castigar a aquellos que roban. Hay que asegurar que todos paguen. Hay que asegurar que las casas no tengan estos diseños ya construidos de las conexiones ilegales y los negocios, empresas, creo que ASJ lo explicó muy bien. Hay empresas que se anuncian, contráteme y le va a bajar la factura de energía eléctrica. O sea, ¿cómo es? O sea, perdón, eso es fraude. O sea, estas empresas son tan falsas como Corium. O sea, el Estado tiene que perseguirlas y castigar a estas personas que están haciendo eso. Y muchas veces hacen contubernio con empleados del ENE, eso estoy seguro. Porque es la única manera de poder hacer ese tipo de fraude. Entonces, nuevamente, la única manera que las otras empresas públicas de Centroamérica han logrado reducir sus pérdidas es porque estas empresas se quieren a ellas mismas, tienen el incentivo correcto de que si yo no trabajo para mi empresa, yo voy a perder mi trabajo porque no va a tener dinero. Entonces, tenemos que apostarle al personal calificado de la ENE a que haga su trabajo. O sea, mientras el Estado siga saltando a salvar la mala administración, pues la mala administración continúa. Así es. Ese es el pocas palabras. Tenemos que asegurarnos que la institución ENE se restablezca. O sea, retrocedamos el reloj 30, 40 años, la era de oro del ENE, cuando se lanzó el proyecto Cañaveral, el proyecto Río Lindo. Las pérdidas del ENE ni soñaban ser 40, andaban alrededor del 15-18%, que es el estándar global, porque era una empresa todavía pequeña, que se quería a sí misma. Hoy por hoy tenemos mandos intermedios que responden a mandos políticos y no a una operación técnica financiera que debe dar resultados. Y era un país también mucho más pequeño en ese momento, que requería una cantidad de energía mucho más manejable. Quizás el problema que una empresa tan grande. Pero bueno, hay 3 elementos hay un elemento que sí está en concordancia en ambas propuestas, que es la decisión de las tres estructuras, ¿no? Vamos a regresar de la pausa, a analizar un poco qué quiere decir que ambos proyectos estén hablando de escindir. ¿Es lo mismo o hay diferencias entre ellos? Ya regresamos, tú estás viendo Más Conscientes. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas.
Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu bocido te espera, solo por ICN. Una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando con el doctor Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, y Edgar Aguilar, de la Asociación de una Sociedad para una Sociedad Más Justa, sobre estas propuestas que ahora están en el tablero del Congreso Nacional. Tiene que decidir, consensuar con todas las fuerzas para poder llegar a una sola propuesta, que es la que se va a presentar, porque el Congreso no se ponen dos leyes a discusión, se pone una sola, ¿no? Edgar, hay un punto donde pareciera que las dos están de acuerdo, ¿no? El tema de la decisión, el tema de dividir la ANE en 3 empresas es demasiado grande, no podemos administrarla tan grande, ¿no? La dividimos y eso va a ser más fácil. ¿En qué consisten estas? ¿Hay diferencias en estas dos propuestas o están hablando de lo mismo? Son similar en la base mínima que necesitamos con urgencia, que es ordenar la ANE, ¿verdad? Que ahora está en una sola caja donde no sabemos bien, por ejemplo, con lo que hablábamos hace un momento de distribución. Distribución es la que le vende al usuario y es la que debería de comprar a la generación. Cuando esto está junto con generación, a veces la distribución no puede saber con claridad cuánto realmente le está costando la energía que vende. Entonces, al dividir lo que es la decisión, distribución, generación, transmisión, cada empresa puede llevar un mejor control de cuáles son mis costos, cuáles son mis ingresos, cómo reduzco mis costos para poder dar un servicio de menor costo también al usuario, y esto tendría un impacto en la tarifa porque se puede examinar con mayor exactitud cómo me está yendo. Y esto también ayuda a la rendición de cuentas. Entonces, en esa base de separar la ANE en sus actividades muy diferentes de generación, transmisión, distribución, las dos propuestas son iguales. En lo que cambia es en la forma en la que se da. La propuesta original proponía sociedades anónimas y mandaba a decir que cada una de las empresas nuevas de la ANE iba a mantener todos los activos públicos y que estos activos no se iban a vender, que eran intransferibles. El Partido Liberal viene y añade un nivel más de cuidar que lo que es de la ANE siga siendo de la ANE, y dice, estas van a ser sociedades unipersonales, donde entonces se cierra aún con mayor precisión el espacio para que vengan otros accionistas y la generación de la ANE, por ejemplo, se abra para que usted vaya a invertir. O sea, si es una sociedad anónima, yo puedo comprar acciones y quedarme con la propiedad de la ANE, aunque no sea dueño de toda la empresa, ser dueño del 51% de las acciones. Así es, generalmente usted podía hacer eso, aunque la ley también ya incluía que los activos de la ANE eran intransferibles y no y que seguían siendo públicos. Pero sí, la sociedad anónima generalmente tiene varios accionistas, ¿verdad? Y acá dice unipersonal, solo un accionista, que sería la ANE matriz, que está grande, que sería como la representación del Estado
siendo dueña de estas nuevas empresas, y esto lo que ayudaría, ¿verdad?, es que cada uno entonces, como lo decía el doctor Mossi, se especialice más y así se pueden rendir cuentas a generación. ¿Cómo va, por ejemplo, nosotros desde sociedad civil, la misma prensa? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cómo estás haciendo tus licitaciones? Lo mismo con transmisión, lo mismo con distribución. En este momento no sabemos ni siquiera cuáles son los activos, los pasivos de cada uno de estos elementos. O sea, cierra la puerta a inversionistas privados a comprar acciones en una de estas empresas de la ENE, porque la ENE es el único dueño. Esa es la diferencia de lo que el Partido Liberal está proponiendo, que solo la ENE sea el único dueño de estas nuevas subsidiarias, que no hayan otros accionistas. Don Dante, ¿y cómo ves estas diferencias? Yo creo que si eso va a comprar tranquilidad a los diputados, me parece que es un candado razonable. Eventualmente, yo creería que si hay una necesidad de eventualmente convertir a una empresa, por ejemplo, transmisión, abrirla a otro régimen, pues será un debate, pero para 5 años más adelante, pero no hoy. Pero si la ENE, porque yo tenía entendido, ¿no?, que cuando abríamos esta empresa para que inversionista privado llegue, hay una pérdida, hay una necesidad de financiamiento, hay una necesidad de cubrir la deuda. ¿Cómo hacemos para cubrir la deuda si no tenemos la empresa abierta a inversionistas? No, mire, creo que, y eso es algo que el Partido Liberal aclaró, y un poco volviendo a lo que Edgar mencionaba, yo creo que quitó algunas dudas que habían, porque la pregunta era, ¿qué va a pasar con la deuda del ENE? ¿La van a repartir entre las empresas? Y creo que hay una claridad que la respuesta es no, es que no se puede crear empresas nuevas con una cantidad masiva de deuda que ha sido por la misma irresponsabilidad del Poder Ejecutivo. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad? O sea, con o sin ley, esa deuda ya no es de la ENE, es de la deuda que es deuda pública, donde el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, Tesorería General de la República, tiene que pagar esa deuda. O sea, le guste o no al ministro de Finanzas. Lo que sí queda claro, ¿verdad?, es que las empresas, al quedar separadas, deberían quedar limpias, sin pasivos. Las empresas eléctricas, de las tres, ¿cómo se llama?, se financian de sus flujos de caja. Son préstamos fiduciarios, o sea, no se basan en garantía del cajón o en las torres de transmisión o en los contadores, no. Las empresas eléctricas piden financiamiento a raíz de sus flujos de caja. Entonces, por ejemplo, vamos a la empresa de transmisión. La empresa de transmisión en toda Centroamérica, ¿verdad?, excepto Honduras, son empresas separadas, son escindidas. Estas empresas van a los bancos y dicen, miren, yo recibo en concepto de peaje por el uso de mis líneas de transmisión X cantidad de dólares, présteme tanto para yo mejorar mis líneas de transmisión. Y se los dan, y es normal. El BCE es uno de los grandes financistas de ese tipo de empresas. Igual generación, igual distribución. Así que creo que, nuevamente, la propuesta del Partido Liberal trae más transparencia a este tema financiero. Como le digo, la Secretaría de Finanzas ha sido la gran ausente en este decreto. Inclusive, escuché al antiguo ministro de Energía mencionar algo. Dice, esa propuesta del Partido Liberal requiere un dictamen de la Secretaría de Finanzas y está en lo correcto, o sea, porque hace falta eso, donde dice que la deuda de la ENE va a ser pasada. Inclusive, algunos diputados hablaban de que se va a condonar la deuda de los municipios, que son como, creo que 4.000 millones de lempiras. O sea, pero condonar a este nivel es absurdo. Esos 4.000 millones ya lo gastaron y igual ya es deuda pública. O sea, ¿condonar a quién? ¿A quién? O sea, ya esa deuda ya está. Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos un tema, Dante? Porque estamos hablando de escindir estas empresas, pero no existen estados financieros que nos permitan saber cuáles son los activos reales de la ENE, cuáles son, qué va a ir para cada una de las tres si no sabemos qué es lo que tienen. Así es. Mira, volvemos al tema, ¿verdad? Tenemos que ordenar la casa. Tenemos que tener un listado claro, contundente, legal, contable, donde diga esta central vale tanto, está ubicada en tal ciudad, tiene estas características.
y esos estados financieros sin, ¿cómo se llama?, observaciones o excepciones no están disponibles. Así que el decreto del Partido Liberal sí tiene una transición ahí donde dice, inicialmente creo que se habla de, mejor si son 100.000 millones, algo así. 150 millones. Así que 150 millones, 150.000 millones, ¿verdad? Se le da a cada empresa como el capital inicial. Por mientras el Estado completa esto, porque no solamente es contratar una empresa auditora, no es a cualquiera, no va a contratar al auditor pariente mío, no, tiene que ser una de las en inglés Big Four, ¿verdad? O sea, de las grandes 4 empresas, tiene que venir a auditar esto y cualquier excepción que encuentre tiene que resolverse, y muchas de esos problemas por resolverse tienen que ir al Congreso, porque van a ser temas como deudas de empresas que se las llevó el huracán Mitch, pueden ser... Que todavía están arrastrándose. Todavía se están arrastrando porque no se ha hecho ese ejercicio de limpieza. Entonces, nuevamente, el Partido Liberal creo que propone una salida a este tema que no está disponible. Nuevamente, yo creo que el Partido Nacional debería más bien agradecer que el Partido Liberal trajo estos temas a la palestra porque no estaban. Porque se imagina que, yo digo, supóngase que los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo no se hayan ido de viaje en esas semanas críticas y que la designada presidencial se hubiera quedado callada y no hubiera hablado del cogobierno y otras cosas. Yo creería que ese decreto se hubiese aprobado. Creo que había suficientes votos, ¿verdad? Había como la atracción, no es el momento. En ese momento creo que había un convencimiento, hagámoslo. Pero si se hubiera hecho, tendríamos hoy esos problemas. Pero existe aquí la problemática, estamos creando 3 empresas, de crear 3 planillas, de crear 3 burocracias, de crear 3 ministerios más para repartírselo dentro de los amigos del presidente o la presidenta o quien sea que gobierne. Sí. A mí me gustaría solo agregar algo antes sobre el manejo de la deuda, ¿verdad? Nosotros hemos hecho en ASJ un análisis del manejo del pasivo de la ENE y algo que hay que tener claro también es que no es que toda la deuda debe pasar a la Secretaría de Finanzas. Hay una parte de la deuda que es sostenible. Entonces esto requiere todo el análisis técnico del Big Four o de consultores que se especializan en eso y que han hecho esto en múltiples países, que una vez se apruebe la ley, hagan la evaluación, ¿verdad?, financiera de la ENE y deduzcan entonces cuál es lo que la distribuidora puede absorber porque sus flujos de caja le permiten mantener y aún ser así, ser bancable, ¿verdad? Poder acceder a más deuda, lo mismo con la transmisora, la generadora, y que la Secretaría de Finanzas únicamente extraiga lo que no es sostenible. Y esta también, y hay que resaltar, es una gran oportunidad para refinanciar o reperfilar esa deuda y disminuir los costos de la deuda que no es necesariamente bajo. Entonces es una oportunidad que hay que tomar provecho y que esperamos, como decía el doctor Mossi, ver un dictamen de la CEFIN o por lo menos verla más involucrada en esta conversación, que una vez si se aprueba la ley va a requerir un trabajo muy técnico que tampoco es algo que el detalle se puede discutir en el Congreso por los legisladores, que son diferentes temas los que ellos tocan, ¿verdad? Entonces luego solo quería agregar eso. Con su pregunta definitivamente hay un riesgo, ¿verdad? Y eso hay que cuidarlo mucho. Por eso también algo que se debe evaluar ahorita con la propuesta liberal es cómo aún poniendo estos candados, ¿verdad?, para cuidar los activos públicos, no sigamos con estas nuevas 3 empresas con la influencia política. ¿Cómo podemos blindar para que cualquier manejo que vaya, por ejemplo, vinculado a los ciclos políticos, se quede hasta el nivel, por ejemplo, de la ENE matriz, pero que luego ya las juntas directivas, los estatutos, eso va a ser muy importante. Una vez que se apruebe la ley, ¿verdad? ¿Quién crea estos estatutos de las nuevas empresas? Y me parece que los liberales decían que lo debería de ser ENE matriz, ¿verdad? Entonces la ENE actual. Entonces, ¿quiénes están ahí hoy? Acá es importante entonces que se incluya, y nosotros lo hemos propuesto, como parte de la ley, que se requiera una hoja de ruta de implementación de la ley, la conformación de un equipo técnico que tenga todo el asesoramiento necesario y que sean ellos quienes definan los procesos, los mecanismos, el tipo de gobernanza para blindar a estas nuevas empresas de la influencia ineficiente que ha llevado a que tengamos un servicio de la peor calidad de la región y el menor nivel de acceso en energía eléctrica en la región. Bien, vámonos a irnos a la pausa. Al regresar, una de las cosas que contempla es que el Estado de Honduras asuma durante 10 años el servicio de deuda histórica del ENE.
¿no? Quiero conversar con nuestros invitados el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado asuma por 10 años, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 5? El servicio de deuda histórica del ENE. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Dolor de huesos, o tu niña no tiene hambre y pierde peso. Si pasan débiles y con fatiga, o si sufren de fiebre repentina. Si notas que les crece la pancita, o si sufren dolor de cabecita. Para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando la propuesta del Partido Liberal, pero también la propuesta del Partido Nacional para poder entender qué diferencias hay entre una y otra y qué es lo que se va a discutir realmente, qué es lo que tendría que discutirse realmente en el Congreso Nacional para resolver el problema de energía. Hay voces ahí que parecieran que no están entendiendo la película, que pareciera que no están entendiendo el problema, que dicen, pues mejor no hacer nada, a hacer esto que están proponiendo. Hasta donde podemos entender, la opción de no hacer nada no es opción. No, eventualmente algo ocurrirá si mantenemos el status quo. ¿Qué es esto de la deuda histórica del ENE, Dante? Bueno, realmente si uno busca una definición que es deuda histórica, eso no existe. O sea, la ENE tiene deuda de largo plazo. Por ejemplo, se han contratado préstamos para financiar represas, líneas de transmisión, préstamos de apoyo presupuestario, donde no hay un activo subyacente, simplemente se le dio plata, ¿verdad?, al ENE para que atendiera sus necesidades. Entonces, aquí se está poniendo un límite, ¿verdad? Entendería yo, de que cualquier deuda nueva, ¿verdad?, ya no entraría en este paquete de que la Secretaría de Finanzas tendría que ser responsable. Pero la verdad es que la mayor parte de la deuda del ENE es flotante, son deudas a proveedores, son cuentas por pagar, ¿verdad?, masivas. Muchos de los 120.000 millones son cuentas que le deben a generadores privados. Entonces, creo que esa definición nuevamente requiere un poco más de precisión y que la Secretaría de Finanzas comience a meter un poco de mano, ¿verdad?, para entender exactamente qué quieren decir con este término. Pero yo entendería ponerle límites hasta dónde el papá Estado va a proteger el pago de la deuda de la empresa. O sea, lo que está queriendo decir, o sea, hay una deuda con los generadores.
¿no? Y sabemos que porque lo han reclamado cada vez que pueden hablar, dicen hay una deuda, páguenos ese dinero que nos deben. ¿No? Lo que está queriendo decir entonces es que el Estado tiene que asumir esa deuda para pagarla a 10 años. ¿De esto se trata la propuesta? Yo creería que para poner un límite, después de 10 años ustedes ven qué hacen. Yo creería que la deuda, un poco para volver a la pregunta de qué pasa si no sucede nada. O sea, hoy estamos viendo que el precio de los combustibles sigue alto. O sea, yo creería que este pasivo que se tiene con los generadores va a persistir por mucho tiempo. Y la ENE no tiene dinero para pagarlo, por eso no se paga porque están sentados el dinero y no quieren pagarlo. Entonces lo que se está diciendo es, ENE, te vamos a dar 10 años para que resolvamos esto, ¿verdad? Y por ahí necesitamos que finanzas entren en la ecuación. O sea, aunque por un lado dice, ¿verdad?, que la Secretaría de Finanzas asumirá la deuda, ¿verdad?, de la empresa, la pregunta es qué hacer con la deuda nueva. Entonces aquí donde para mí correctamente el Partido Liberal dice necesitamos un programa de reducción de pérdidas con un cronograma, con indicadores. Por ejemplo, asumamos que el decreto se ha aprobado tal cual. Entonces, si se cinde la empresa en las sociedades unipersonales, y entonces los 120.000 millones de lempiras pasan a Secretaría de Finanzas y la ENE entra nueva. Pero como Edgar mencionaba, solamente en este año ya van 12.000 millones de lempiras acumulados. Entonces, ese programa de reducción de pérdidas tiene que comenzar a generar soluciones ya. O sea, si entra nueva ahorita, dentro de 6 meses tendrá 12.000 millones de lempiras de deuda. Exacto, si no hace nada. O si sigue contratando a 44 cuadrillas para que miren qué hacen. O sea, obviamente, así no va a salir adelante. La distribuidora que, por ejemplo, ojalá se crea una distribuidora del norte, porque ahí creo yo que hay problemas muy particulares. Esa distribuidora del norte tiene que entrar con un programa de reducción de pérdidas agresivísimo, ¿verdad? Y yo diría, corta el servicio a todos y lo vuelve a conectar gradualmente en la medida, comienza a entender quién es mi cliente, quién tiene contador, quién no tiene contador. Pero definitivamente la empresa no va a seguir, no debe seguir haciendo más de lo mismo, porque si no caemos al problema que teníamos antes. Uno de los temas que no estaba en la propuesta anterior y que está en el Partido Liberal ahora, en la propuesta del Partido Liberal, es el tema de las concesiones e incentivos a las generadoras renovables. Particularmente renovable, porque lo menciona así en la propuesta de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de buscar reducción de pérdida, pero estamos también hablando de mantener incentivos. Mire, en 2025 los incentivos tributarios nos costaron alrededor de 3.500 millones de lempiras, alrededor de 2.500 millones para el combustible, ¿verdad? Entonces esto ayuda a la parte térmica, no todo para la generación, y alrededor de 1.000 millones de lempiras para la parte renovable. Entonces ya existen incentivos, ¿verdad? Y los incentivos en cierta forma son buenos, ¿verdad? Porque ayudan a estimular la inversión. Y de repente hay temas que hay que evaluarlos para ver si hay una verdadera competitividad y equidad en cómo las diferentes tecnologías pues pueden competir en una licitación, ¿verdad? Para bajar sus costos y que algunos no tengan algunos privilegios que les permitan de repente ofrecer costos más bajos y así ganar las licitaciones. Es un tema que hay que evaluarlo. Pero como lo decía el doctor Mossi, en río revuelto ganancia de pescador, ¿verdad? Ese es el gran problema acá y eso es lo que tenemos que cuidar y lo venimos diciendo a los señores diputados. El mismo presidente lo dijo ayer también en una conferencia de prensa. Esta ley ha tenido sus espacios de mejora y qué bueno que se esté dando, pero también ha sido bonito que ha tenido un fin bien acotado. Reestructurar la ENE para que sea más eficiente y rinda cuentas, ordenar el mercado para que haya competencia, reglas claras, que al final las reglas claras es lo más importante también para atraer la inversión. Pero no es esta una ley de incentivos, que no se repita lo que hemos visto antes, donde se aprovechan espacios de temas que no tienen nada que ver para beneficiar a grupos específicos. Entonces acá nosotros le pedimos a los diferentes grupos, ya sea generadores, ya sea quienes están interesados en transmisión, ya sea bancos, quien sea, por favor, señores, pongan su interés particular de lado por un momento, enfoquémonos ahora en dar solución a que la empresa funcione bien, para que tengamos un buen servicio, para que no tengamos ya más apagones, para que más de 1.500.000 hondureños tengan acceso a la energía eléctrica.
Entonces, si este tema de exoneraciones, si bien hay que analizarlo porque existe un poco de discrecionalidad actualmente en cómo la Secretaría de Energía, por ejemplo, aplica algunos incentivos a las importaciones de la energía renovable, no es el momento. Lo mismo, ¿verdad?, con otros temas. Me gustó, por ejemplo, que anoche el diputado Calix introdujo en una iniciativa completamente separada la parte de reducción de pérdidas. La reducción de pérdidas se necesita, por ejemplo, se necesita hacer algunos cambios al Código Penal para perseguir el delito del hurto de la energía, pero no hay que meterlo en esta ley. Esta ley dejémosla clara, una ley de base de estructurar el mercado, de estructurar la ENE. Esos temas, discutámoslos, vamos a seguir trabajando en hacer la ENE eficiente, pero fuera de esta ley. Un llamado a los señores y señoras diputadas que por favor respetemos la naturaleza de esta ley y también a los hondureños ya en general que veamos quiénes son los diputados que andan promoviendo intereses de grupos específicos y quiénes son los diputados que de verdad quieren lo mejor y el interés del país primero. No es espacio esta ley para hablar de incentivos, no es espacio para hablar de exoneraciones. ¿Eso más bien contamina el debate entonces? Contamina el debate, contribuye también a la suspicacia, ¿verdad?, que ya ha estado alrededor de esta ley. Entonces no ayuda a avanzar en una discusión de país que es tan necesaria, en la que llevamos al menos 30 años de retraso, ¿verdad? Hay que evaluar, hay que revisar estos regímenes de exoneraciones, tanto para la energía térmica como para la energía renovable, ver qué es lo que están haciendo nuestros países vecinos, ¿verdad?, cuáles son los beneficios que ellos están dando para ver cómo nosotros podemos crear las mismas condiciones para atraer esa inversión al país, aprovechar más los recursos eólicos, solares. Nuestro país es rico en eso. Nosotros como ASJ queremos tener energía limpia, energía en abundancia, pero no es el momento. Y el mismo presidente lo dijo ayer, que él hacía su compromiso a que estos temas se iban a tomar y se iban a revisar, pero no hay que estar revolviendo el agua, pues esto al final retrasa una conversación y ya son 11.000 millones de lempiras del déficit de la ENE, de nueva deuda que pagamos nosotros, que pagan nuestros hijos, que pagan nuestros nietos y de impuestos de nuestro trabajo que van a financiar un déficit y no a mejor infraestructura para tener un servicio de calidad. Yo quiero pensar, además, vamos a irnos a la pausa ahorita, quiero pensar que toda la propuesta del Partido Liberal es con ánimo de mejorar el debate y no era con el ánimo de meternos esto abajo de traspapelado ahí para volver otra vez al tema de los incentivos. Coincido con usted, no es momento. Eso tiene que ser para después. Vámonos a pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Hay hogares que hoy necesitan una nueva oportunidad y con cada nueva vivienda comienza una nueva historia. Hoy tú puedes ser parte de ese cambio. Corre en la Tegra por Test Run y ayúdanos a cambiar realidades. Inscríbete ya, corremos hoy, construimos mañana. Nos vemos este 6 de septiembre en San Pedro Sula, en la planta de Tegra.
Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Estamos hablando esta mañana con el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Monsi, y Edgar Aguilar de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre esta reforma al sector energético que esperamos finalmente llegue al Congreso Nacional, se discuta como se tiene que discutir, aunque creo yo, Dante, que estos debates son necesarios y son parte también del proceso de discutir democráticamente cuando se van a hacer este tipo de cambios. A mí me alegra mucho de que se esté dando el debate. Ojalá sea un debate con un tiempo definido, ¿verdad? Yo confío en que hay una realidad que nos golpea a todos. El día de ayer en mi casa, por ejemplo, hubo un apagón programado, ¿verdad? De todo el día. Por suerte yo tengo paneles solares y batería, así que no tuve interrupción de servicio, pero yo, puedo imaginarme que lo que me sucede a mí le sucede a todo el mundo. O sea, esta falta de servicio o la factura, o sea, la aseadora de la casa, y comento esto porque creo que son realidades que golpean. Nos pidió un adelanto porque no podía pagar la factura del ENE. O sea, ella recibía el subsidio de Xiomara y no pagaba nada. Y súbitamente comenzó a pagar 1.500 lempiras y no los podía pagar porque no estaba en su presupuesto. Entonces, creo que ha habido muchos cambios a la población en general. Muchos de ellos negativos en el bolsillo, en la calidad de vida. Entonces creo que hay conciencia. Yo invitaría nuevamente, y hago una invitación en dos sentidos. Una, que el Partido Liberal continúe proponiendo constructivamente como lo ha estado haciendo, y al Partido Nacional que escuche y atienda, porque yo creo que, y se lo digo con toda la transparencia, la propuesta del Partido Nacional no es mala, pero tampoco es perfecta, o sea, y entonces es sujeta de mejoras. Y ojalá el Partido Libertad y Refundación también pueda sumarse a lo que esté de acuerdo, ¿verdad? Y ponerlo. Porque yo sí quiero mencionar algo. ¿Qué sucede si no hay ley? Vamos a tener problemas, van a haber más apagones, va a seguir siendo la tarifa como que, como siempre, porcentajes muy, muy elevados. Hay que recordar que el ajuste de tarifa programado, si hubiera sido traspasado totalmente el efecto de los precios del búnker, debió haberse ajustado al 30% y fue, ¿cómo se llama?, demorado ese ajuste esperando que bajen. O sea, el próximo trimestre debería ser al menos otro porcentaje parecido de 15% para compensar lo que ha pasado en estos 3 meses anteriores. Entonces, van a haber problemas serios en el país. Nadie va a querer invertir en un país donde la energía eléctrica es intermitente, es cara, ni los nacionales. Así que yo creo que estamos en una encrucijada muy seria y que ojalá pues las fuerzas políticas lo entiendan. Ahora, explíquenos algo, Dante, usted con su experiencia también del Banco Centroamericano, el riesgo país. ¿Qué tanto esta discusión o la falta de discusión, la falta de cambios reales dentro del tema del ENE afecta el riesgo país? Y luego la segunda parte de la pregunta, si se llega a hacer esta reforma, ¿cuánto mejora el riesgo país y las posibilidades de financiamiento que podríamos tener? Mira, yo creo que hay una espera muy paciente, pero tampoco es que es eterna, a que Honduras haga lo que ya hicieron los vecinos hace muchos años. Si se hace bien, y si los organismos internacionales dicen, lo hicieron bien, felicidades, eso se va a reflejar en la apertura de los apoyos presupuestarios, que es lo más riesgoso en tema financiero. O sea, yo esperaría, tal como Edgar lo dice, que la Secretaría de Finanzas pueda refinanciar deuda a deuda concesional. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, el bono soberano que el gobierno contrató de 12 años, está a 6.8 o 6.6%.
Si eso hubiera sido contratado con el Banco Mundial, hubiera costado más o menos un 3% y en 20 años, o sea, no en 8, ¿verdad? O 12 que fueron. Entonces, hay oportunidades de mejora si sucede todo esto. Pero si o sea, no, del 8 al 3%. Sí, es posible hacerlo con la banca multilateral. Entonces, lo que quiero decirles es que si el país lo hace bien, vamos a ser recompensados por la banca multilateral en particular. Y en los mercados financieros van a decir, es un país de menor riesgo porque ya son más civilizados y ya pueden ofrecer un servicio de energía eléctrica como el resto de sus vecinos. Entonces, sí, es una prueba, es la primera prueba de fuego que tiene este gobierno de demostrar que realmente quiere atraer inversión privada a este país. Edgar, vámonos mejor a la pausa porque así tenemos los minutos que nos restan después del programa para hablar un poco sobre qué no es negociable, qué no debería de ser negociable en esta reforma y qué debe de incorporar el gobierno dentro de la propuesta liberal. Así que usted está viendo Más Conscientes de ICN. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Por estar con nosotros, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Estamos esta mañana ya concluyendo este programa del día de hoy conversando sobre la reforma energética. En los minutos que nos quedan, Edgar, ¿qué no es negociable, qué no debe ser negociable en esta discusión que vamos a tener ahorita en el Congreso Nacional y qué debe de incorporar el gobierno dentro de su propuesta que mejora realmente la posibilidad? No negociable la separación de la ENE en sus unidades diferentes de generación, transmisión, distribución para hacerla más eficiente y hacer que rinda cuentas y que se responsabilice la ENE por su eficiencia, ¿verdad? Que cargue con los costos de no ser eficiente y que tenga los ganes de ser eficiente. No negociable, ¿verdad? Un operador del sistema independiente que no sea controlado por ningún agente del mercado, ni por los generadores, ni por la misma ENE, ni por empresas transmisoras. No negociable un regulador independiente también que vaya desvinculado de los ciclos políticos, que no con cada gobierno se cambien los comisionados del regulador, y también no negociable que nos den una hoja de ruta, ¿verdad?, para cómo se va a implementar esta ley. También no negociable que existan los parámetros de qué se trata esta ley.
En esta ley no deben de ir incentivos para ninguna tecnología, en esta ley no deben de ir beneficios para ningún grupo, pero sí debe de asegurar que se reestructure la ENE para darnos un mejor servicio. El ejemplo que mencionaba el doctor Mossi era bien interesante. Mencionaba esta persona que tiene esta factura muy alta, ¿verdad? Eso es porque la ENE también no es eficiente. Mire que 15% de los usuarios de la ENE se les cobra por promedio. O sea, que no es ni el consumo real. Y no solo eso, 292,000 personas están esperando por un contador. ¿Usted cree que una empresa que quiere ser eficiente, tener clientes, ganar, tendría ese problema? Entonces esta ley debe asegurarnos que la ENE salga ahí lista para competir sin la influencia política y con un mercado que atraiga las inversiones con las reglas claras y tener toda la inversión que necesitamos en transmisión, en distribución, en generación, para cubrir los déficits que existen actualmente, 400 megawatts en generación, más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión que necesitamos. ¿Qué debe de incorporar que viene el Partido Liberal trae a la mesa? Bueno, incorporar está bien, por ejemplo, esos candados para las unidades o las sociedades unipersonales, incorporar elementos para el tratamiento del pasivo tóxico de la ENE, pero dejando espacio para que sean los expertos técnicos quienes identifiquen cuál es el mejor modelo de tratarlo, pero que sí se incorpore por ley. Y también está muy bien lo que han añadido sobre un rol para el Tribunal Superior de Cuentas en la supervisión del desempeño de las nuevas empresas, y que al final pues que busquen el mejor modelo para que las nuevas empresas sean eficientes. Las empresas al final, miren, lo más óptimo sería que las empresas pudieran tener capital mixto, por ejemplo. La ENE, usted lo decía, necesita capitalizarse para poder hacer las inversiones. En El Salvador vemos distribuidoras que tienen capital público, capital privado. Evaluar entonces si lo que propone el Partido Liberal es lo mejor, de no abrir a la inversión privada también la misma ENE, pero si es lo que da tranquilidad al público, pues que se incorpore lo que propone el Partido Liberal. Gracias Edgar. Gracias, Dante, por habernos acompañado, y gracias a usted por haber estado con nosotros también. Le invitamos a que se quede ahorita, al final de los comerciales, viene ya Dr. Talks a las 9 en punto de la mañana. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana, aquí en Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada. Tenga usted un feliz día.